Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que ha sorprendido a muchos, porque Andy Ercel parece no querer trabajar con Kerem Bürsin. Sí, sé que para muchos de ustedes, como para mí, esta es una pregunta que flota en el aire, y hoy vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este misterio que envuelve a una de las parejas más queridas de la televisión turca. Si son fans acérrimos de Hande y Kerem, o simplemente les encanta estar al día con los últimos chismes y noticias del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, y antes de sumergirnos en todo, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Y es que, seamos sinceros, ver a Hande Ercel y Kerem Bürsin juntos en pantalla, especialmente después del éxito rotundo de Sen Kalkam, es algo que muchos de nosotros esperábamos con ansias. Su química era innegable, su conexión traspasaba la pantalla, y para muchos fans, se convirtieron en la pareja ideal, tanto dentro como fuera de cámaras. Sin embargo, a pesar de las expectativas y de los rumores que surgieron en su momento, parece que los caminos profesionales de Hande y Kerem no se han vuelto a cruzar en ningún proyecto de ficción. Y es aquí donde surge la gran pregunta que da título a nuestro vídeo: ¿por qué Hande Ercel no querría trabajar con Kerem Bürsin? Las razones, como suele ocurrir en estos casos, pueden ser muchas y variadas. Podemos especular, podemos basarnos en declaraciones, y podemos analizar el contexto de sus carreras actuales. Una de las primeras cosas que saltan a la vista es el simple hecho de que ambos actores han tomado rumbos diferentes en cuanto a proyectos. Después de Sen Kalkam, Kerem Bürsin ha estado involucrado en otros proyectos televisivos y cinematográficos, explorando diferentes géneros y personajes. Del mismo modo, Hande Ercel también ha continuado su carrera, participando en series que, si bien han tenido éxito, no han compartido reparto con Kerem. Esto por sí solo no es una evidencia de rechazo, sino más bien de que ambos están construyendo sus carreras de forma independiente, eligiendo proyectos que se alinean con sus aspiraciones artísticas actuales. Quizás ambos sintieron que ya habían contado la historia que tenían que contar juntos y que era el momento de explorar otros horizontes por separado. Sin embargo, para la mente curiosa del fan, esto a veces no es suficiente. La especulación va más allá. Algunas teorías apuntan a que quizás la presión de ser una pareja de moda, y la intensidad de la atención mediática que rodeaba su relación y su trabajo en común pudieron haber sido abrumadoras. Cuando una pareja de actores tiene una química tan explosiva y una base de fans tan apasionada, cada proyecto que hacen juntos se convierte en un evento. Esto puede ser maravilloso, pero también puede ser un peso, generando expectativas altísimas que son difíciles de cumplir una y otra vez. Tal vez ambos sintieron que era mejor tomarse un respiro de esa dinámica para evitar quemar la magia que generaron. Otra posible razón, aunque puramente especulativa, podría estar relacionada con las decisiones de los directores de casting o los productores. A veces se busca una dinámica diferente para un nuevo proyecto, o simplemente no se ve la chispa que se necesita con esa pareja en particular para una nueva historia. No se trata de si son buenos actores o si tienen química, sino de si esa combinación específica encaja con la visión de un proyecto concreto. Puede ser que, a pesar de su éxito pasado, no hayan sido considerados juntos para roles que tuvieran sentido para ambos en los proyectos que han surgido recientemente. También debemos considerar la posibilidad de que Hande, específicamente, haya querido demostrar su versatilidad como actriz y explorar personajes alejados de la imagen romántica que encarnó junto a Kerem. Si bien Amor, llama a mi puerta fue un éxito masivo, a veces los actores buscan desafiarse a sí mismos con roles más complejos o dramáticos, o incluso en géneros completamente diferentes. Esto no significa que no valore su trabajo con Kerem, sino que desea expandir su repertorio y demostrar al público y a la industria que puede interpretar una amplia gama de personajes. Es una muestra de ambición profesional y de un deseo de crecimiento artístico. Y hablando de crecimiento, es importante recordar que las relaciones personales y profesionales a menudo evolucionan. Si bien Hande y Kerem mantuvieron una relación sentimental durante un tiempo, esta concluyó. Si bien muchas exparejas logran mantener una relación profesional cordial, no siempre es el caso, o quizás simplemente prefieren mantener una distancia para evitar que las viejas dinámicas personales interfieran con el trabajo. Es posible que al separarse como pareja, también hayan decidido, de mutuo acuerdo o por caminos separados,
que era mejor no forzar una colaboración profesional que pudiera revivir emociones o crear tensiones incómodas. Otro punto a considerar es la dirección de sus carreras. Ambos son actores jóvenes y talentosos con un futuro prometedor. Ande, por ejemplo, ha sido muy activa en su presencia internacional, participando en campañas publicitarias y eventos en Europa. Kerem, por su parte, ha mostrado interés en proyectos con un enfoque más internacional y ha estado explorando otras facetas de la industria. Es posible que sus planes de carrera a largo plazo simplemente no coincidan en este momento, o que estén enfocados en diferentes tipos de proyectos que los lleven por caminos distintos. A veces la explicación más simple es la correcta. Puede ser que simplemente no hayan surgido ofertas de proyectos que los entusiasmaran a ambos o que encajaran perfectamente con ambos. La industria del entretenimiento es compleja, y las oportunidades no siempre se presentan de la manera que esperamos. Es posible que haya habido conversaciones, que se hayan considerado ideas, pero que finalmente no se haya llegado a un acuerdo por diversas razones, ya sean creativas, contractuales o logísticas. Es crucial recordar que las decisiones de los actores sobre con quién trabajar están influenciadas por una miríada de factores: la calidad del guión, el personaje ofrecido, la visión del director, el equipo de producción, el potencial de éxito del proyecto e incluso sus propias aspiraciones artísticas y personales. El hecho de que Hande Erçel no haya trabajado con Kerem Bürsin en un proyecto reciente no es necesariamente una declaración sobre su relación pasada o sobre su opinión de Kerem como actor. Podría ser simplemente el resultado de una serie de circunstancias y elecciones que no tienen nada que ver con un desinterés mutuo o un rechazo activo. Es importante que como espectadores respetemos las decisiones que toman los artistas. Ellos son profesionales que buscan lo mejor para sus carreras y para su desarrollo artístico. Si bien es natural que como fans tengamos nuestros deseos y expectativas, debemos recordar que ellos son quienes toman las riendas de sus trayectorias. La presión mediática y las constantes especulaciones a veces pueden ser difíciles de sobrellevar, y es probable que Hande, al igual que Kerem, prefiera centrarse en su trabajo y en los proyectos que la entusiasman, sin sentir la obligación de complacer a todos. Además, no olvidemos que cada proyecto exitoso genera un legado. Sen Kalkapm dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en los corazones de los fans. Quizás Hande y Kerem sientan que ese legado es algo que debe ser apreciado y que no necesita ser replicado necesariamente. A veces es mejor dejar los grandes éxitos como lo que son, momentos icónicos que se recuerdan con cariño, en lugar de intentar revivir la fórmula una y otra vez, arriesgándose a diluir su impacto. En resumen, las razones por las que Hande Erçel y Kerem Bürsin no han vuelto a trabajar juntos son multifacéticas y, en gran medida, especulativas. Podríamos estar hablando de la elección de proyectos individuales, del deseo de explorar nuevos rumbos artísticos, de la evolución de sus carreras, de las dinámicas profesionales y personales, o simplemente de la falta de oportunidades adecuadas. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que ambos son actores talentosos que continúan cosechando éxitos por separado, y mientras esperamos que sus caminos profesionales se crucen nuevamente, o que sigan brillando en sus proyectos actuales, es importante disfrutar de su arte individual. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, amigos. Espero de verdad que esta exploración les haya resultado intrigante e informativa. Hemos intentado desentrañar este misterio basándonos en lo que se ha dicho, en lo que se ha visto, y en las lógicas del mundo del espectáculo. Al final del día, lo que importa es el talento y la pasión que estos artistas ponen en su trabajo. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que me hayan acompañado en esta conversación. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles creen que son las verdaderas razones detrás de esta ausencia profesional entre Hande y Kerem? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo, los leo a todos con mucho interés. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta la próxima.